Hola chicos, bienvenidos. Vamos este día a la siguiente lección. Nuestra siguiente clase de matemática. Continuamos con la unidad número 7. Nos ubicamos este día en la lección 4.1, desarrollo del cono y longitud del arco. Bien, nos dice nuestro problema inicial de la siguiente manera. Dado un cono de papel, se hace un corte como indica la figura y además se corta el círculo por la orilla, pero sin despegarlo del resto del cono. Literal A, ¿qué figura se obtiene? Aquí le dice, dibújalo en tu cuaderno. Literal B, ¿cómo se llama la figura que se obtuvo? Literal C, describe qué figura geométrica que ya conoces aparece en el cono desplegado. Y literal D, identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud del arco que forma el patrón de un cono? Bien, aquí se nos muestra, fíjese de que en esta clase, pues es más trabajo que usted debe hacer en casa. Yo le voy a pedir que retome las indicaciones y que usted agarre un pedazo de papel y de acuerdo a las indicaciones aquí nos pide que hagamos los cortes que se indica y que veamos qué es lo que sucede. Fíjese de que en nuestro literal A nos dice en esta ocasión que al cortar el cono, como se sugiere la indicación, se obtiene una figura compuesta, tal como se muestra en la imagen de la derecha. En nuestra lección anterior nosotros veíamos lo que era una figura compuesta. En este caso, si usted observa, no se ha despegado. Aquí tenemos nosotros, en primer lugar, una figura plana. En nuestro literal B nos dice nuestro sólido geométrico, entonces se conoce como un patrón o plano desarrollado del sólido. ¿Por qué? Si usted observa acá, estamos con un sector circular y si usted viene y observa esta otra figura, es un cono, ¿sí? O sea, lo que se nos va a formar. Entonces, en nuestro literal B ahí nos dice una figura plana compuesta que describe un sólido geométrico, se conoce como patrón o plano desarrollado del sólido. Nuestro literal C, el patrón del cono aparece un círculo con radio R, que es justamente este segmento que tenemos acá. Por eso les decía que es un sector circular, en este caso un círculo, que corresponde al radio del cono, o sea, justamente este. Y un sector circular cuyo radio es la generatriz G del cono. ¿A qué le llamamos generatriz? Justamente a este segmento que va hasta el punto donde se da la abertura. Estos dos segmentos se les conoce como generatriz. Literal D, la circunferencia de la base es 2pi por radio. Fíjese bien. Si se vuelve a armar el cono, el arco del sector circular se enrolla en la circunferencia de la base, o sea, justamente esto. O sea, se une este segmento, le queda como un cono y luego si usted observa, aquí tenemos un sector circular. Entonces, el arco tiene una longitud de L, que sería la longitud, es igual a 2pi por radio. ¿Qué es lo que vamos a utilizar aquí? Únicamente la constante pi y la R que representa el radio. Pero también nos dice algo bien importante, de que en este caso también tenemos otra forma para poder calcular nuestro sector circular, o sea, justamente el sector circular que se nos está pidiendo. Y vamos a recordar en este caso que si nos ubicamos en esta figura, aquí a nosotros se nos presentan los tres elementos que vamos a utilizar o los tres datos. Primero, el ángulo central es justamente la abertura que se da entre las dos partes del radio. Esta G que tenemos acá representan los radios, o sea, porque recuerde que los radios son iguales desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, entonces esos son iguales. Significa que en esta ocasión la generatriz representa también el radio. Y la longitud en este caso del sector circular es justamente este segmento del arco que está acá. Este es el sector circular. Entonces nos dice que un sector circular es la
porción del círculo limitada por dos radios, que serían estas de color verde, que forman el ángulo central teta. Aquí tenemos entonces, pero ¿cómo podemos encontrar esto? De la siguiente manera. Si G es la generatriz, entonces el ángulo central de la porción del círculo limita por los dos radios, que es lo que decíamos hace un momento. Eso significa que todo este segmento es igual a 360 grados. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Que la longitud, mire, va a ser igual a 2pi por G. G es la generatriz, multiplicado por el ángulo teta, que es el ángulo que estamos buscando, sobre 360 grados. Al desarrollar esta operación o al simplificarla en este caso, nos quedará que es igual a teta, que es nuestro ángulo central, sobre 180 multiplicado por pi por la generatriz. Ahí tenemos entonces dos formas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y por eso nuestra conclusión hace énfasis en lo siguiente, que el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, que es el radio del cono, y por un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono y el ángulo central teta. Las fórmulas para poder calcular la longitud del arco de un sector circular son: número 1, longitud de arco va a ser igual a 2pi por el radio. Número 2, longitud de arco va a ser igual a el ángulo central sobre 180 multiplicado por pi por la generatriz. Aquí vamos a tener cuidado qué es lo que se nos está presentando o qué datos nos están brindando. De acuerdo a esto, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas dos. Y si no, veamos en nuestro ejercicio de este día. Veamos entonces. Nos dice, encuentra la longitud del arco en los siguientes casos. Literal A, el radio de la base es R, que es el radio igual a 8 centímetros. Veamos qué es lo que sucede en este caso. Decíamos que, de acuerdo a la información que nos den, entonces nosotros vamos a utilizar justamente cualquiera de las dos fórmulas. En esta ocasión que nos brindan, únicamente nos dan el radio. Entonces, si solamente nos dan el radio, es más fácil utilizar nuestra fórmula número 1, porque la única variable que necesitamos es el valor del radio. Entonces sustituimos longitud de arco, va a ser igual a 2 veces el valor de pi por el radio. Entonces sustituyendo nos quedará longitud de arco va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por 8, porque el radio vale 8. Esto va a ser igual a, multiplicamos 8 por 2 por pi, eso es igual a 16 pi. Entonces, ahí tenemos nuestro literal A. ¿Pero qué nos dice nuestro literal B? La generatriz G, que es igual a 12 centímetros, y el ángulo central teta igual a 240 grados. Entonces, fíjese de que aquí ya no nos brindan el radio. Nos brindan únicamente el valor que representa la generatriz y el valor de nuestro ángulo central. ¿Cuál fórmula ahora podemos utilizar? Si usted ve en nuestra segunda fórmula, ahora tenemos aquí nuestras variables o nuestros datos que necesitamos para poder utilizar es el ángulo central, la generatriz, y sabemos que en el literal B ya nos dan esa información. Entonces, retomamos nuestra segunda fórmula y comenzamos a sustituir. Longitud de arco es igual a pi. Miren, en este caso tenemos teta sobre 180 por pi por g, que es la generatriz. Sustituimos entonces y decimos lo siguiente. En este caso decimos que la longitud es igual a 240, porque decíamos que el ángulo es igual a 240 sobre 180 por pi, multiplicado por 12, que 12 es la generatriz. Multiplicamos y decimos que 4 sobre 3 pi, ahí ya simplificamos por 12, esto es igual a 4 pi multiplicado por 4. Al desarrollar esta multiplicación nos quedará que 4 por 4, eso es igual a 16 pi. Y ahí tenemos entonces que para el literal B nos dice de que es igual a 16 pi. Ahora bien, fíjese de que si usted observa nuestro literal A y nuestro literal B, nos están brindando los datos específicos para que nosotros utilicemos la primera y la segunda fórmula. Pero usted debe tener en cuenta de que puede utilizar cualquiera de las dos de acuerdo a la información que se le brinde en el problema.
Por ejemplo, aquí decíamos que la generatriz era igual a 12 centímetros, pero nos daban un ángulo. En el literal A solamente nos daban un radio. Entonces, a partir de los datos, nosotros podemos utilizar cualquiera de las fórmulas. Al final nos dice, es importante observar que los elementos conocidos son los que determinan la fórmula que se utilizará para poder calcular la longitud del arco. Es justamente lo que les mencionaba hace un momento. Ahí tenemos entonces la lección de este día. Cualquier duda, recuerden que pueden hacerla. Es importante que ustedes observen, analicen su ejercicio que se les presenta antes de poder trabajar o antes de poder deducir qué fórmula van a utilizar. Eso ha sido todo, chicos. Espero que esto les sirva para poder darle solución a sus ejercicios.